empezar, tengo que estar mejor con Dios. ¿Por qué? Porque vale la pena, porque hay un Dios de poder que me amó tanto, que es un sacrificio tan grande. Esto, hermanos, esto es algo maravilloso dentro de cuando leemos la palabra de Dios. ¿Y usted cree, hermano, que siendo discípulo no había gente, eran todos perfectos? No. Porque recordemos que cada uno de ellos era Jacobo y Juan. Le dijeron: Señor, queremos pedirte algo. A ver, mis hijos, ¿qué quieren? Que uno se siente a la derecha y al otro a la izquierda. ¿Qué pasó? Y Cristo les dijo: el que quiera ser mayor va a ser servidor. Y otro venía y Pedro le dijo, cuando Jesús le dijo: voy a ir a Jerusalén y voy a ser entregado y golpeado. Y Pedro le dice aparte: ven, Señor, te quiero decir algo. Sí, que no te pase eso. Pocas palabras diciéndole: Pedro, vámonos por otro lado, mejor vámonos a las playas de Jerusalén y allá nos vamos a pasar vacaciones. Jesucristo le contestó: apártate de mí, Satanás. Uno de los discípulos, hermano. No quiere decir que no vamos a fallar, no quiere decir que no vamos a tener unas ideas erróneas. Pero siendo discípulo tenemos una confianza con Dios de que Dios nos puede decir: cálmate, mi hijo, cálmate, párate. Señor, hoy maldije, hijo, tienes que levantarte porque hay propósito en tu vida. Imagínense cuando Pedro le dijeron: tú eres del grupo de Jesús. Y dijo: no, yo no soy, para empezar. Imagínense, la primera vez dijo: yo no soy. Y juraba diciendo: no soy. Y a la última dice: sí, porque tu manera de hablar es como la de ellos. Y él dice que maldijo. ¿Se imagina, hermano? Aquí a lo mejor habemos muchos Pedros. Tal vez sabemos muchos Juanes. Tomás, cuando resucitó y le dijeron: el Señor resucitó. No, hasta que yo meta el dedo en su costado y la llaga, vea sus llagas, no voy a creer. Y eran sus discípulos, vio tantos milagros, hermanos, que no podía haber creído si él les estaba diciendo: voy a resucitar, y Tomás no quiso. Y vemos cada uno, Juan y Andrés, dice que cuando venían de la misión que les puso Jesucristo, dice que llegaron con Jesús y llegaron a una ciudad y los de la ciudad no lo recibieron. Y Juan le dijo: Señor, ¿quieres que hagamos descender fuego del cielo y los consuma? Y Cristo le dijo: cálmense, mis hijos, ustedes no saben qué espíritus son. Entonces esos eran los discípulos, hermanos. Había disputas entre ellos, claro que eran disputas, porque cuando Jesucristo les dijo: voy a ser entregado y voy a ser crucificado, en el camino se andaban peleando quién se iba a quedar de jefe. Imagínense. Y Cristo les decía: bueno, ¿qué venían peleando? Señor, pues es que ¿quién se va a quedar? Dijo: hijos, el que es más grande va a ser el servidor. Esos eran los discípulos, hermano. Pero ¿sabe también quiénes eran los discípulos? Aquellos que cuando el Señor los necesitaba, cuando estaba en la Santa Cena, dijo: yo he deseado estar con vosotros esta cena. Digo, porque ya no más la voy a comer con ustedes hasta el día de Jesucristo en el cielo. Y él dice la palabra de Dios que él se quitó su manto, se puso una toalla y empezó a lavarle los pies. Esos eran sus discípulos. Esos eran a los cuales dijo: ya no les llamaré discípulos, ahora los llamaré mis amigos. Porque el discípulo no sabe a dónde va su amigo. Y imagínense, y Cristo los defendía de los fariseos y los saduceos cuando el día de sábado arrancaban espigas para comérselas. Y llegaban los discípulos: tus discípulos se están quebrantando el día del sábado. ¿Y qué les dijo? No, el sábado no, el hombre no es hecho para el sábado, sino el sábado para el hombre, el día de reposo. Y él los defendía cuando también llegaron los discípulos de Juan y los fariseos. ¿Por qué tus discípulos no ayunan y nosotros ayunamos? Y dijo: ¿puede ayunar el marido cuando está de bodas? Le dijo: llegará el tiempo que van a ayunar.
Entonces era la protección que Cristo tenía con sus discípulos. Pero era aquel que permanecía en su palabra. Ahora, ¿era fácil? No era fácil, hermano. Porque tenían que ser también desechados, despreciados. Pero valía la pena para ellos ser despreciados. Porque yo no sé qué tenía Jesús, hermano. Que el día que llegó Jesús con Mateo y le dijo, ven y sígueme. Mateo, Leví, dejó todo lo que tenía y lo siguió. ¿Qué era lo que tenía que le dijo a Pedro? Pedro, te voy a hacer pescador de hombres. Pedro dejó todo y se fue con él. ¿Qué era lo que tenía Jesucristo, hermanos? Que él nada más de decirle a una persona, ven y sígueme. ¿Sabías tú, hermano, que por ejemplo muchos de los que eran sanados, dice que después de que ser sanados, y mirábamos en el discipulado del jueves, que cuando sanó a Bartimeo le dijo Dios, recibe la vista, tu fe te ha salvado. Y dice la Biblia que después de esto viendo lo siguió. Y eran muchos los que lo seguían, pero tal vez también de esos que recibieron milagros también gritaron, crucifícale. ¿Por qué? Porque eran simpatizantes. Tal vez ellos nada más querían el milagro. Y los discípulos no, aunque tuvieron miedo y se fueron, hermanos. Seamos realistas y veámoslo. Si los discípulos hubieran dicho, mátenos con Jesús, ¿cómo se hubiera esparcido el evangelio? Hubieran matado a todos y no se hubiera podido esparcir el evangelio. Y lo que le dijo Jesús a Pedro no se hubiera cumplido. Por eso era necesario que también un temor tuvieran ellos y se fueran esparcidos. Y en el Evangelio de Juan dice que uno lo agarraron y estaba envuelto en una sábana, le quitaron la sábana y corrió desnudo. Esos eran los discípulos, hermanos, que estaban dispuestos a morir con Cristo, pero a la vez guardaban su distancia por temor a lo que a Él estaban haciendo. Esos eran los discípulos, y tanto usted como yo, hermano, Cristo, la palabra de Dios nos enseña que Dios nos revela toda la grandeza, todo lo que la palabra de Dios le revela, todo lo que viene en el futuro. ¿Cuántas veces usted ha soñado cosas que no han pasado, pero que sabe que pasarán? Es porque usted puede ser su discípulo, usted es su discípulo. Y discípulo dice la Biblia que es el que hace lo que hace su maestro. Ese es el discípulo. Por eso a usted se le revela la palabra más fácil. Por eso usted medita en la palabra. Porque usted tiene que ser su discípulo. Porque siendo su discípulo, hermano, los simpatizantes simplemente decían, Jesús los alimentó a los 5,000. Se fue a la otra ribera del río y lo andaban buscando. Y Cristo les dijo, ustedes me buscan porque tienen hambre y quieren que les vuelva a dar de comer. No porque la gloria de Dios se manifieste con ustedes. No así sus discípulos, hermano. Sus discípulos lo vieron caminar en el agua y uno dijo, Señor, un fantasma. Dijo, yo no soy, tengan ánimo, soy yo. Y Pedro le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a caminar sobre las aguas. Ven. Y caminó sobre las aguas. Esos eran sus discípulos, que creían la palabra. Que indirectamente cuando le dijo, denle de comer vosotros, dijo, Señor, nomás tenemos 5 panes y 2 peces. Indirectamente, fe a media, porque no podían darle panes a 5,000, pero más sin embargo dijeron, Señor, ahí te los ponemos. Esos eran los discípulos, aquellos que quieren que sean instrumentos de su gloria, portadores de su palabra, que quieren ser portadores de las bendiciones que Dios tiene para todo aquello que se arrima a Cristo. Toda aquella gente que quiere hablarle de la palabra de Dios a todas las personas que vea. Esos son los discípulos. Todos aquellos que tienen el nombre de Cristo en alto, y aunque son imperfectos, aunque están peleando con la carne, con dejar el yo, están siguiendo la voluntad de Dios. Esos son los discípulos. No que nunca van a cometer errores. No que nunca, que siempre van a ser perfectos y van a hacer todo lo que dice la Biblia. Discípulos son aquellos que están peleando por el nombre de Dios, de llevarlo en lo alto. Amén, aleluya.
Y ahora el último grupo, hermanos. El grupo de los íntimos. Son nada más 4 versículos. Ya mi hermana Martita, bueno. Lea a mi hermana Sammy, búscame Mateo 5:36. Oh, ¿sí lo tiene, hermana? Ok. Léame Marcos 9:2. Mi hermana Liz, léame Marcos 14:32. Y mi hermana Cristal, Juan 13:25. Amén. ¿Por qué yo? Juan 13:25. Sale, Sammy, léelo fuerte. Mateo 5:36. Sí. Ponte de pie. Y la palabra de Dios. La palabra de Dios es en el nombre del Padre, del Hijo y de la donación del Espíritu Santo. Amén. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Mateo 5:36. ¿Sí es eso, no? Sí. Sí. Yo la propuse mal. Esa es de la hija de Jairo, que dice Talita Kumi. Perdón, hijo, siéntate. Dice la palabra de Dios, el que quería decir era cuando murió la hija de Jairo. Entonces dice la palabra de Dios, cuando ellos llegaron, dice la Biblia que cuando Cristo llegó y todos se reían de él porque él decía, no está muerta, está viva, está durmiendo, perdón, y se reían de él. Y dice que cuando entró al cuarto donde estaba la hija de Jairo, no dejó entrar a nadie más que a 3, Juan, Jacobo y Pedro. Los íntimos son aquellos que Cristo se apoya porque sabe que no van a criticar, que no van a hacer nada, hermanos, que simple y sencillamente van a hacer lo que Dios les diga. Van a ser gente que van a ver su gloria. ¿Quién tiene Marcos 9:2? Hermana, léamelo. Marcos 9:2. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacob y a Juan, y los llevó aparte, solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Hasta ahí, hermana. Imagínense, ellos eran los 3 íntimos, siempre tenía apoyado 3 íntimos. A donde quiera que iba, hermana Liz, léame el otro de una vez. Marcos 14:32. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Más adelante, hermano. Y tomó consigo a Pedro y a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse, y les dijo, mi alma está muy triste, hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco Hasta ahí, adelante, hermano. Hasta ahí nada más. Eran los 3 mismos, solo ellos 3 siempre eran. Jacobo, Pedro y Juan. ¿Qué tenían de especial, hermano? ¿Por qué siempre ellos? Pedro era enojón. Juan y Jacobo querían sentarse a uno a la derecha y otro a la izquierda. ¿Qué era de especial ellos? Algo miraba a Dios en especial en Pedro, hermanos, que él no se dejaba guiar por ninguna persona. En la barca, recordemos, hermano, nadie se atrevió, ellos tuvieron miedo y Pedro venció su miedo y dijo, si tú eres Jesús, dime que camines sobre las aguas. Era una persona aventada, hermano. Era alguien que se atrevía a hablar cuando tenía que hablar. Recordemos que Pedro empezó, cuando el Pentecostés empezó, porque él comenzó a hablar y a evangelizar. Fue por Pedro, hermanos, que siguió. Y recordemos, Pedro fue el que lo traicionó. Pero también Pedro fue el que Cristo le dijo, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, yo te amo. Pedro, ¿me amas? Claro, Señor, yo sé que te amo. Y le dijo la tercera vez, Pedro, ¿me amas? Y Pedro entristecido le dijo, ya no le contestó, sí, Señor, te amo. Le dijo, Señor, no te puedo engañar.
Tú conoces mis pensamientos, mis emociones, tú sabes todas las cosas. Y le dijo, Pedro, apacienta mis ovejas. Veamos que Juan, hermanos, mire, ¿quién tiene el último versículo? Cristal. Es Juan 13:25. Juan 13:25. Ya. A ver, lo leo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, Amén. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Síguele. Respondió Jesús, a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan le dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Hasta ahí nada más. Imagínense, hermano, Juan. Estoy seguro que aquí todos quisiéramos estar como Juan, acostarme en el pecho de Jesús. Ni siquiera Pedro estaba acostado en el pecho de Jesús, era Juan el que estaba. Y de seguro usted y yo podemos decir, yo quisiera acostar en el pecho de Jesús. Sí, pero usted sabe qué precio hay que pagar para estar acostado en el pecho de Jesús. Para ser de los íntimos de Jesús. Hermano, te hago esta pregunta. ¿Eres de confianza para que Dios te revele su gloria? ¿Somos de confianza para que Dios te muestre las cosas futuras? ¿Sabías tú, por ejemplo, en el libro de Ezequiel, dice que hay solo 3 varones que en toda la humanidad salvarían la vida? Job, Daniel y Noé. Solo esos 3 varones. De toda la humanidad, dice la Biblia. Dice, porque ellos solo por su justicia salvarían su alma. ¿Eres digno, hermano? Bueno, no somos dignos, pero Dios, eres de confianza para que te derrame sus dones, te derrame, que toda su presencia se la derrame delante de ti, que tú y yo la aprovechemos, el día de mañana no la desperdiciemos. Esto quiere decir, cuando Juan se recostaba en el pecho, era tanta la confianza que Juan tenía con Jesús que le dijo, Señor, ¿quién es el que te va a traicionar? ¿Por qué Pedro no le preguntó directamente? ¿Por qué Pedro le hizo señas? No sé si era como mexicano, como los hondureños, tal vez, como guatemaltecos. Pero le hizo señas para que le preguntara. Y Cristo le dijo, es Judas. Entonces esos son los íntimos, hermano. No quiere decir que seamos perfectos para ser íntimos. Para ser íntimos tenemos que ser imperfectos para que Él nos perfeccione. Pero aceptar que somos imperfectos. No como los seguidores, que les dan una palabra y ya no quieren. Ahora sí, mi hermano Sammy, léame Mateo 18:26 para terminar. Mateo 18:26. Aleluya. Ya vamos a terminar, hermano. Este es el último texto de la Biblia. 18:26. La gran comisión. ¿Qué es lo que dice? Mateo 18:26. ¿O es 28? Es al último, hijo, perdón. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción del Espíritu Santo. Amén. Entonces, Perdón, hijo. Perdón, es 28. 28, es al final. 28, 26. Sí, hijo, por favor, perdón. 16 será. 16. Es 28, 26. 16, perdón. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, Sigue. Y cuando le vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló, diciendo, toda
potestad Más fuerte, hijo. me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. Síguele. enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Y sabe por qué vamos a ser sus discípulos? Porque nosotros también tenemos que hacer discípulos. Amén. Porque esto es una cadena, hermanos. Si usted está aprendiendo la palabra de Dios a través de los discipulados, es para que usted haga discípulos a otros, no seguidores. Esto no es Facebook, ni Twitter, ni Instagram, para que tenga sus seguidores y que esperen que sus seguidores les den likes. Esto no es TikTok, hermano. Para que lo vean haciendo sus cosas. Por eso es lo que les digo, hermanos, que esto en la palabra de Dios, nos enseña, hermanos, que tenemos que ser discípulos para enseñar a otros a ser discípulos. Llegará el día en que ustedes jóvenes, nosotros los jóvenes, los más grandes y los más ancianos, van a llegar el día. ¿Cómo vamos a ser recordados? ¿Cómo vamos a ser recordados que si tú ya no estás, ¿de qué van a decir de ti? Una vez lo dije, ¿qué van a decir de ti? Ay, qué bueno que ya se fue. Me van a decir, ay, qué bueno que se fue, qué bueno que ya no lo tenemos a estos latosos. O van a llorar y van a decir, wow, quisiera que mi hermano o mi hermana estuviera aquí conmigo. Quisiera pasármela, cómo me gustaría platicar con ese hermano. Y el día de mañana que te digan, wow, yo tenía un maestro que me enseñaba tan bonito la palabra de Dios. Por él es que yo estoy firme, porque me enseñaba la palabra de una manera que era entendible, que me daba y que me daban ganas de leerla. Por eso, hermanos, ¿cómo vas a ser recordado? No sé quién quieras ser tú. Si quieras ser un seguidor, quieras ser un discípulo, un íntimo. Claro, todos queremos ser íntimos y acostarnos en el pecho de Jesús. Pero qué tal y si tú te crees muy íntimo y Cristo digaste para allá, no te conozco. Por eso es mejor que Dios te llame. Cristo decía, no te sientes en los primeros lugares, siéntate en los últimos, para que el padre de familia de allá te llame, vente, ¿qué haces allá? Por eso para Cristo, hermano, no vale si eres muy buen predicador. Para Cristo tú eres el más humilde, por eso te voy a levantar. Para Cristo nuestras obras, dice la Biblia, que son trapo de inmundicia. Delante de Dios, hermano, nosotros no podemos justificarnos. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Y vamos a orar. Padre bueno, Señor, tú conoces nuestra mente y conoces nuestro corazón y sabes quién somos delante de ti. Tú sabes si somos seguidores, si somos discípulos, si somos íntimos. Queremos llegar, como dice tu palabra, a la estatura del varón perfecto, Señor, y llegar allá y que tú, Señor, digas, bien, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, entra en el gozo de tu Señor. Cada uno de nosotros, Señor, queremos entender y comprender cuál es tu voluntad, y tu palabra nos enseñará cuál es esa voluntad tuya. Guárdanos, protégenos, enséñanos, Señor. Espíritu Santo, redarguye nuestro corazón de manera, Señor, que seamos discípulos. No permita, mi Padre, en el nombre de Jesús, que nos convirtamos solo en seguidores. Simple y sencillamente, Señor, en gente que cree en ti, pero que no tiene ningún compromiso con tu nombre, Padre. Enséñanos, Señor, el camino de la vida, Padre, por dónde andar, dónde pisar, Señor.
Bendecimos, Señor, este día, Padre. Enséñanos, guárdanos y protéjanos a caminar en tus caminos, Señor. Perfecciónanos en tu palabra, Señor, porque todavía somos débiles y estamos en Amén. esta carne. Gloria a Dios. Aleluya. Señor, y entregamos nuestro ayuno, Señor, Amén. para gloria y honra de En tu el nombre nombre, de Padre. Jesús. Lo entregamos, esperamos, Gracias, Señor, Padre. que haya sido grato, Señor. Gracias, para ti. Espíritu Santo, por Al que no haya fortalecernos. podido, Señor, de igual manera tú conoces su corazón, Señor, más que nadie, Padre. Aquí no estamos para juzgar, sino que solo tú conoces su corazón de cada persona. Amén, mi Señor. Dios, gracias. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos Gracias, que están Espíritu aquí. Santo. Y aquellos Gracias, que no Padre. están, usted lo conoce, Padre, Padre. Hijo y Espíritu Santo. Esperemos que todo esté bien, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Bendecimos los